Dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí miremos esa parte de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, vamos a hacer un enfoque en esta lectura, que no va a ser un enfoque escatológico, mas sin embargo cada uno de nosotros tendemos nuestras referencias hacia lo escatológico, pero es muy interesante preguntarnos qué puede significar las lámparas o qué puede significar el aceite. Y darnos cuenta, por ejemplo, que todas se durmieron, pero que antes de venir el esposo hubo un clamor, hubo un aviso en la misericordia del Señor. También dice: id más bien a los que venden y comprad. Entonces, ¿acaso hay un lugar donde podemos ir a comprar aceite? Entonces, todas esas cosas son muy interesantes. Primero que todo, la palabra virgen que aparece en esta parábola, para las investigaciones del griego de este pasaje, yo utilicé el diccionario Strong, para los que tienen esa referencia. En el diccionario Strong, la palabra virgen es la número 3933 y significa parthenos, la cual aparece como hija no casada y también aparece como soltera. Entonces, en esa parte de virgen, también la traducción de esa palabra en griego es hija no casada y soltera. En la parte de aceite, nosotros encontramos en el diccionario Strong, es la número 1636 y la 1637. La 1637 es el laion, que quiere decir aceite de oliva, y el laia significa olivo, o oliva o aceituna. Entonces, si nosotros miramos en Romanos 11:24, venga, lo buscamos aquí rapidito. Romanos, está hablando Pablo de que por favor no nos jactemos con Israel, porque algunas ramas del olivo de Israel fueron quitadas para que nosotros, que somos olivo silvestre, fuéramos injertados en ese buen olivo. Entonces ese es el contexto que habla Romanos 11:24, y dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces este versículo es solamente para hacer referencia de que nosotros somos olivo silvestre. No sé si mis hermanos han escuchado el término de acebuche. Quizás hayan escuchado por ahí el término de acebuche, que significa también, es un tipo de olivo silvestre. De una página que se llama Esencia del Olivo, Cultura del Aceite de Oliva, saqué este pequeño párrafo del acebuche. El acebuche ha sido usado como patrón para todas las variedades de olivo cultivado. Injertado adecuadamente en un olivo, se convierte en una especie cultivada adquiriendo el aspecto de esta especie. De la misma forma, un olivo en ausencia prolongada de cuidados se asilvestra, tomando el aspecto de acebuche. Entonces, el acebuche es el olivo silvestre, que cuando se injerta en un olivo, entonces él toma las características de este buen olivo. ¿Cuál es la diferencia entre el acebuche y el olivo, el buen olivo? Son tres principales diferencias. La primera es que el olivo natural da mucho más fruto que el acebuche, aunque es el mismo fruto, pero da mucho más fruto y el fruto es un poquito más grandecito. El olivo natural tiene hojas más grandes y más gruesitas y más alargadas, y el acebuche más pequeñas. Y el olivo natural mide alrededor de 15 metros, puede llegar a su altura, mientras el acebuche con fortuna conseguirá los 10 metros de altura. Entonces, cuando el acebuche se injerta en el buen olivo, es decir, cuando el olivo silvestre se injerta en el buen olivo, este toma las características del buen olivo. Mas, sin embargo, también ocurre lo contrario. Cuando un olivo, que es natural, no tiene cuidados, dice que se acebuchea. Entonces te empieza a tomar forma de acebuche. Entonces es muy interesante esta parte. Ahora bien, hagamos un pequeño énfasis en la expresión entrar al reino. Miremos que la parábola dice, el reino de los cielos es semejante a, en el versículo 1. Y en el versículo 10 y 11 dice que 5 vírgenes entraron y 5 se quedaron por fuera. Entonces, en esta parte de entrar al reino, recordamos ese versículo que dice que es necesario que por tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero, ¿qué conexión tiene esto de las tribulaciones con lo que estamos analizando acerca del olivo silvestre y el olivo en el cual fuimos injertados, el olivo natural? Es la siguiente: la relación que existe entre estas dos cosas es la palabra tribulación. Y permítanme, hacemos una pequeña ampliación de esto. En Hechos 14:22, en él lo buscamos acá, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí la palabra tribulación es en el griego la palabra slipsis, que significa presión, significa estrechez, principalmente. Después vienen las otras definiciones que son aflicción o tribulación, ya que una palabra en griego pues tiene varias connotaciones, pero las primeras que aparecen es presión y estrechez. Ahora veamos otro ejemplo de esto, en Mateo 7:14. Ya vamos a hacer las conexiones de esos versículos, mis hermanos. Mateo 7:14.
Mateo 7:14 dice, bueno, desde el 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí les dejo un dato interesante, mis hermanos. En el versículo 14, la palabra angosto en el griego significa slibo. La palabra tribulación en el versículo anterior de Hechos significa slipsis. Aquí la palabra angosto significa slibo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir amontonar, oprimir, tribulación, estrecho, angosto. Pero vea que angosto no aparece como la primera definición de la palabra. Aparece amontonar, oprimir. Y en la definición de tribulación anterior, la primera definición no es tribulación, sino presión, estrechez. Entonces empezamos a ver una relación presión, estrechez, amontonar, oprimir, y en la filología de la palabra tienen la misma raíz, tienen la misma escritura, slipsis y slibo. Slibo viene de la palabra tribos, que significa frotar, sendero trillado, camino. Entonces, si nosotros miramos el versículo 14 de Mateo 7, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. También lo podríamos ver como algo así. Porque estrecha es la puerta y oprimir es el camino que lleva a la vida. O amontonar es el camino que lleva a la vida. Es porque es un angosto de presión, es un angosto, como lo veíamos aquí en el griego, de estrechez. Y ya viene como aflicción, como angustia, como tribulación. Entonces, miremos una cosita, mis hermanos. Es interesante la relación con la parábola, porque ¿cómo es que se obtenía el combustible para estas lámparas? Veamos Levítico 24, versículo 2, desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que primero el Señor nos dice olivos silvestres. Y más adelante vamos a ver en la visión de Zacarías cómo al lado y lado del candelero habían 2 ramas de olivo, y que de esas 2 ramas de olivo, a través de unos tubos de oro, se vertía aceite como oro, que ese aceite como oro pues es el aceite de olivas. Entonces, lo primero que se hace cuando se va a sacar el aceite de oliva es meterlo en un lugar donde hay una rueda gigante de piedra, y esa rueda empieza a machacar toda esta oliva, todos los olivos o aceitunas. Y después de eso, espérenme por aquí a ver si les puedo mostrar. Vean, ahí está esa rueda, que es la que empieza a girar y empieza en ese caminito circular, empieza a oprimir todas las olivas. Ahí la mueven con un travesaño de palo. De ahí la rueda va girando y va aplastando todo el olivo. Después de eso meten en unos sacos. Todo ese olivo que está trillado.
ese olivo que está así ya todo trillado, todo machacado, lo meten en unos sacos, hacen una pila de 3, 4 sacos y empiezan a echarle agua caliente. Aquí ellos tenían un tronco gigante, un tronco grandotote. Y aquí con una prensa levantaban este tronco para que este tronco espichara todas las olivas. Y les iban echando agua caliente, iban espichando todas esas olivas para que fuera saliendo el aceite. También, después con la prensa volvían y levantaban el tronco y revolvían otra vez todas esas machacaduras y volvían y le echaban agua caliente y volvían y presionaban. Entonces tenemos un proceso muy interesante acerca de la extracción del aceite de oliva. Es una extracción que se hace a través de presión, a través de estrechez. Y nosotros, como olivo silvestre, nosotros tenemos esos frutos. Nosotros tenemos o debiéramos tener esos frutos, el cual solamente se da por el Espíritu Santo en nosotros. Porque, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo vemos en Gálatas 5, versículo 22. Porque, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Yo hace poco tiempo para acá, yo pensaba que yo estaba bien delante del Señor. Estaba organizando mi familia, así como el Señor presenta su iglesia para sí mismo, limpia por el lavamiento de la palabra. Asimismo, pues es una de nuestras funciones como esposos, la cuestión del discipulado. Hemos estado ejerciendo pues ciertas evangelizaciones y yo pensaba que yo estaba bien delante del Señor, pero llegaron unos 3, 4 problemas que me empezaron a quitar la paz. Entonces yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero que estos problemas me quiten la paz, porque llegue lo que llegue a mi vida, pase lo que pase en mi vida, ¿qué es lo que yo debo tener en mi corazón? Te debo tener a ti, Señor. Y así me sea quitado lo que me sea quitado, mi gozo no se va a ir, porque mi gozo eres tú, Señor. Entonces yo quiero que así hayan problemas o no hayan problemas, no tengo por qué estresarme, no tengo por qué entristecerme, porque te tengo a ti y eso me es suficiente. Entonces el Señor me dijo: eso está muy bien, pero es mucho más profundo que eso, John Jairo. La verdad, que a pesar de todas las cosas tú seas feliz porque me tienes a mí, me parece muy bien, pero yo veo algo más profundo en ti. Veo que estás obrando por la nobleza de mis mandamientos, estás obrando por la figura eclesiástica en la cual te encuentras, estás obrando porque sabes que por la ley y que delante de mí debes ser amable, debes hablar la palabra, debes estar en oración, porque sabes que si no oras y que si no estás en la palabra, entonces tu espíritu se debilita. Pero hay algo que es más profundo, John Jairo. Mira cuando ocurren este tipo de presiones en tu vida, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo que sale de ti? Entonces yo empezaba a mirar que, por ejemplo, una actitud que tiene una persona conmigo ya hace años, una actitud que no ha querido corregir para nada. Entonces yo tolero a la persona, la amo. En mis oraciones yo digo: Señor, perdóname, así como yo perdono a los demás, de la misma manera, absolutamente de la misma manera.
Y me doy cuenta que al pasar los años, esta actitud de esta persona me ha venido cargando y no he podido perdonar sinceramente. Entonces el Señor me dice que estoy incurriendo en hipocresía. Y en algún momento de mi vida empiezo a tener contenciones en mi hogar y celos en mi hogar. Y el Señor me dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y yo sí de verdad no podía estar en paz. Y tenía pesadillas en las noches y trataba de estresarme en el día. Y decía, donde hay celos y perturbación, allí hay perturbación y hay toda obra perversa. Y yo decía, Señor, dentro de mí, toda obra perversa, hipocresía. Y me dice, y es más, ahora mira con la sabiduría con la que te estás manejando. Estás copiando los modelos del mundo. Pero date cuenta que mi sabiduría es distinta. Mi sabiduría es de paz, es benigna. Es una sabiduría que desciende de lo alto. Corrígete. No es solamente que me tengas en primer lugar con tu mente, porque lo sabes, porque sabes que ese es el camino y caminas por ahí. Sí está bien, pero no me es suficiente. Necesito que te corrijas y que me ames. Un nuevo mandamiento te doy, John Jairo, un nuevo mandamiento, que ames así como yo he amado. Y yo decía, Señor, pero ese mandamiento está desde el principio, está en el Antiguo Testamento. Y dice, sí, pero date cuenta cómo las personas no roban a su prójimo porque saben que está en la ley y porque saben que lo castigo. No están con la mujer de su prójimo porque saben que eso es grave delante de mis ojos. Pero la razón no es que no lo robo porque yo amo a mi hermano. ¿Y cómo le voy a hacer eso? La razón es que yo no estoy con la mujer de mi prójimo porque yo los amo. Y si tú me quieres poner en primer lugar, John Jairo, es porque me amas. Entonces un nuevo mandamiento te doy, que ames así como yo he amado. Entonces el Señor prácticamente me llevó a un lavacro, sí está bien la expresión, a un lavacro, donde el Señor no solamente me muestra un espejo de cómo está mi vida, donde yo pensaba que estaba bien, sino también me provee del agua con el cual yo me puedo limpiar de esas cosas. Y gracias a Dios por su misericordia. Entonces, a veces nosotros pensamos que estamos muy bien, pero el Señor es el que sabe, el Señor es el que guía. Y yo recuerdo que en esos días, que eso fue hace poco, yo me quejaba y yo decía, de verdad que sí hace falta un papá, porque pues yo no tuve papá, y hace falta alguien que sea sabio y que vaya un poquito más adelante de mí y me aconseje y me diga, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, la cosa es así, la cosa es así, y te ayude. Y yo lo repetí varias veces en esos días, sí me hizo falta un padre para eso. Y el Señor me muestra y me dice, ni siquiera un padre te hubiera podido mostrar esas cosas tan íntimas que son las que te están haciendo daño. Está bien, sí hace falta un padre, pero me tienes a mí. Yo te recogí, yo te traje a mí, yo te enseño la palabra, yo te limpio, yo te guío, yo te ayudo. Mis mandamientos no son carga para ti. Acércate a mí donde el pecado no tiene autoridad en tu vida. Ven y yo hago la obra. Si no tienes fuerzas, yo te las doy. Si estás sucio, yo te limpio. Si no sabes, yo te enseño. Entonces, ¿qué más necesitas? Pero sé coherente, por favor, porque he puesto amor en ti. Nosotros tenemos espíritu de amor. Entonces, para que amemos, como leímos en la lectura de Segunda de Tesalonicenses, la parte final, donde decía que no apaguemos al espíritu. No apaguemos al espíritu. Si no apagamos el espíritu permitiendo que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas,
entonces vamos a poder llevar a cabo todo ese cumplimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. Porque de acuerdo a nuestras capacidades Él nos escogió y nos lleva por un camino donde nos va enseñando sus mandamientos, donde nos va enseñando todo el plan que tiene con nosotros y cuál es el proceso al cual nos va a llevar y en qué momento del proceso es que nos encontramos. Entonces yo me di cuenta que al ser presionado a través de estas aflicciones, a través de estas tribulaciones, que en el griego encontramos esa palabra, que tribulación no es tanto estar sufriendo o estar por ahí llevados, sino simplemente tener una presión encima. De mí no estaba saliendo ese aceite, que debería salir, porque si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, al machacar ese fruto, ¿qué debe salir, hermanos? Debe salir amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, todo eso debe salir, mis hermanos. Y de mí lo que salían eran cosas diferentes. Yo renegaba, yo tenía tristeza, me estresaba, tenía la palabra de Dios en mi boca, pero solo la palabra, no la vivencia. Entonces, Colosenses 3, versículo 12, miremos. Aquí escribí en la estructura homilética, dice: cuando se presiona el fruto, ¿qué hay en ti? ¿Qué sale? Y anoté Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu Santo, y Colosenses 3:12. Venga, miramos qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de las entrañas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque yo entiendo que en nuestra vida nosotros podemos aparentar este tipo de cosas. En algún momento, como son apariencias, eso se quiebra y no funciona. Pero está el buen camino y está la voz del Señor que nos lleva por lo verdadero, por su espíritu, por la esencia, y quita todo eso, como muchas veces ora el hermano Juanito. Dice que con tu fuego quemes toda esa cosa que es de nosotros, y que limpies y quites toda esa cosa que es de nosotros, y que solamente quedes tú en nosotros. Entonces, como la enseñanza nos hace ver que nosotros somos olivos y somos candeleros, que según Apocalipsis 1:20, el candelero representa a la iglesia. Hagamos aquí la conexión con el candelero. Miremos en Éxodo 35:14 para mirar que el candelero y el aceite siempre van juntos. Éxodo 35, versículo 14. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Y capítulo 39, versículo 37. Hay muchos capítulos, sino que escogí solamente un par. 37. El candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Ahora sí miremos Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo el ángel: ¿qué ves? Entonces le respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro,
con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. De ahí saltemos, hermanos, al versículo 11 y 12. Dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Entonces nos damos cuenta que el combustible para las lámparas es el aceite de oliva, así como lo hemos visto en varios pasajes. De las ramas del olivo sale el aceite para las lámparas. Miremos Mateo 5, versículo 14 al 16. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahí entonces empezamos a hacer la relación de nosotros como candelero, nosotros como la luz del mundo, nosotros que funcionamos con ese combustible que es el aceite de oliva, que es provisto por el Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto que nosotros tenemos por haber sido injertados en el buen olivo, el cual es sustentado, y de su raíz viene toda esa rica savia que es el Espíritu Santo, es el que nos lleva a dar fruto delante del Señor. Entonces, antes de seguir con la analogía de la parábola, recuerden que la base es Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Permítanme, les dejo unos pasajes acerca de la palabra tribulación, para que no nos vayamos a preocupar. Romanos 5, versículo del 1 al 5. Voy a leer unos corticos pasajes. Romanos 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahora vamos a 2 Corintios 1, del versículo 3 al 6a. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el mismo Padre el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra
consolación y salvación. Amén, mis hermanos. Ahora 2 Corintios 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén, qué hermoso versículo. Y ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4, del 16 al 18. Por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, hasta ahí les dejo algunos pasajes acerca de la tribulación, porque hay muchos. Y esa palabra a veces de pronto nos asusta un poquito, o a veces la relacionamos de pronto con la última semana de Daniel, pero no necesariamente debe ser así. No necesariamente debe asustarnos ni tampoco relacionarla, sino entender que es un proceso en el cual el Señor trata con nosotros y es un proceso en el cual nosotros podemos seguir llenos de gozo y entender el proceso de Dios en nosotros y dejar que el Dios mismo, el Dios y Padre, nos consuele y esa consolación en el cuerpo de Cristo poderla transmitir a los hermanos o los hermanos hacia nosotros. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, miremos un poquito la tipología de lámpara, la simbología, a 2 de Reyes 8:19. Voy a leer varios versículos. A ver, 2 de Reyes capítulo 8. Vamos a ver qué es lámpara, mis hermanos. Ya que la base es la parábola de las 10 vírgenes y ellas tenían su lámpara y tenían su aceite. Entonces, en 2 de Reyes capítulo 8, versículo 19, dice: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá. Y esto aparece en otros versículos, en otros libros. Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahora vamos a Job 21, versículo 17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Entonces nos damos cuenta que hay también una lámpara en ese sentido. Ahora vamos a Salmos 18, versículo 28. ¿Dónde está Salmos? En los Salmos dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, indudablemente tenemos una lámpara. En Proverbios 20, ahí es adelantico, yo encontré 3 enfoques de la lámpara. Una interior, una que es interior y exterior, y otra que es exterior. En la interior, Proverbios 20, versículo 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces ahí tenemos la lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre. Entonces viene siendo como una lámpara interior. En Salmos 119,
versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ahí habla de la palabra del Señor. Eso yo la tomé como una lámpara exterior, porque nosotros podemos tener la palabra y los mandamientos como un libro, como un conocimiento, pero de manera exterior. Y segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 29, dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces el Señor es nuestra lámpara. ¿Y dónde es que no está el Señor? Entonces, hagamos un énfasis en el exterior. ¿Por qué? Porque la parábola decía que ellas tomando sus lámparas, entonces se veía que era algo como que estaba en el exterior de ellas. Entonces, miramos el versículo 104 del capítulo 119 de Salmos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces está en un contexto acerca de los mandamientos. Ahora miremos Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, cuando decía en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, era un contexto de mandamientos, de los mandamientos de Dios. En Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara, entonces tenemos nuevamente un énfasis en eso. Lucas capítulo 12, versículo 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En el versículo 7 de la parábola de las 10 vírgenes hay una expresión muy interesante, mis hermanos, que dice, ellas arreglaron sus lámparas. Cuando llega el esposo y las llama y todo, dice que ellas arreglaron sus lámparas. Esa palabra arreglaron en el griego es la palabra kosmeo, que significa poner en orden. Entonces, si nosotros entendemos que la palabra de Dios y sus mandamientos es la lámpara, con este enfoque de estos versículos que hemos visto, el hecho de arreglar la lámpara, según el griego, significa poner en orden la palabra, poner en orden los mandamientos del Señor en nuestras vidas. Entonces es muy interesante esa palabra del versículo 7. Hay varios versículos acerca de los mandamientos. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Pues, primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El versículo anterior dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
El que dice, yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay una parte importante de la enseñanza que quedó pendiente. Voy a ver si la grabo o la paso en escrito para pasársela a los hermanos. Cuando nosotros tenemos la lámpara, es como tener la palabra y es como tener los mandamientos. Es como ser oidores. Cuando tenemos la lámpara y el aceite, es como ser oidores y hacedores. Es porque permitimos que el Señor haga su obra en nosotros. Entonces, permitamos que el Señor haga la obra. Seamos oidores y hacedores para que tengamos la lámpara y el aceite. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor nos continúe guiando. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aporte, cualquier sugerencia, le agradeceré muchísimo.